tarde con 36 minutos, 1:36, entramos pues entonces al último bloque del público protesta. Sigrid Bazán nos acompaña hasta las 2 de la tarde y vamos a conversar sobre un tema que a estas alturas del año pues importa mucho a los padres de familia, ¿no? ¿Qué ha sucedido cuando ya de repente nuestros hijos, sus hijos están a punto de repetir el año, cierran las notas a fin de año y vemos pues no da para más? Hay que hacer, por supuesto, el refuerzo correspondiente, pero sobre todo, me imagino, hay que conversar con nuestros hijos. Para hablar un poco del tema, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, ella es la psicóloga Doris Vila, quien nos va a dar más luces al respecto. ¿Qué tal, señora Vila? Bienvenida a Radio Exitosa. Gracias, Sigrid. Muy amable por esta invitación. Bien, bueno, empezar a preguntarle un poco una respuesta sencilla o la más básica a la pregunta, ¿no? Mi hijo está a punto de perder el año, ¿qué hago en ese momento? Claro. Cuando a mí me consultan ese tema, yo generalmente lo que hago es preguntar ¿qué no hemos hecho los padres para que mi hijo esté en esa situación? A estas alturas. A estas alturas. Entonces viene la respuesta por el lado de los padres primero y luego por el lado de los niños. En el lado de los padres tenemos que reconocer o hacer la evaluación. ¿Cómo he contribuido yo como padre a que mi hijo, por ejemplo, tenga hábitos de estudio? ¿Cómo he favorecido yo esos hábitos? ¿Qué he hecho? Le he implantado un horario todos los días, he creado un tiempo de estudio permanente, le he dado las condiciones del espacio, por ejemplo, para él. He evitado cualquier interferencia, es decir, por ejemplo, que el niño tiene que estudiar de 3 a 4 de la tarde y la mamá esa hora tiene su novela favorita, su programa favorito a las 4, 5, 6 de la tarde, que son las horas propicias para el estudio. ¿Qué tanto he contribuido yo a favorecer ese hábito, ¿no?, de estudio? Eso por un lado. Por otra parte, el estudio cobra significado en la medida en que tiene una valía, en que validamos con la realidad. Entonces, ¿en qué medida yo he contribuido también a que mi hijo le vea el interés real de aquellas cosas que estudia, ¿no? Ejemplo, si lleva cursos de historia, ¿qué tanto yo le he llevado, por ejemplo, a un museo? Hemos conversado sobre ese tema, hemos visto algún programa, hemos buscado una información adicional en internet, etcétera. Ni que se diga con otro tema, cuán comprometido he estado yo con el tema de la educación de mis hijos. ¿Qué quiero decir? Me tengo que preguntar, ¿conozco cuál es el programa de estudios de ese año? Sé de las dificultades de aprendizaje de mi hijo en determinadas materias. Sé, a su vez, no solo las dificultades, sino conozco de aquellas materias que mi hijo ama, ¿no?, y que le gusta. Sé del ambiente escolar en el que desempeña, ¿acaso es víctima del hostigamiento, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es un problema, y con esta interrupción espero no está bien. Este es un tema en realidad que es difícil y complicado de hablar en un momento en el que nuestra sociedad, digamos, va abriéndose a un mercado distinto, hombres y mujeres trabajan por igual hoy en día, y los padres de familia parecen pues no darle el tiempo que corresponde a los hijos, ¿no? Terminan estando en manos de terceros. Es cierto. Lo que dices es cierto y terminamos responsabilizando a otros, responsabilizando a la persona que nos ayuda en el cuidado de nuestros hijos, responsabilizando siempre a la escuela es la que tiene la culpa, olvidándonos que la primera responsabilidad la tenemos los padres. Sí, es verdad, todos ahora trabajamos y se puede cuestionar el tema del hábito, de la cercanía, cuando lo hago, pero tenemos los sábados, tenemos los domingos, por ejemplo. Tal vez no almorzamos todos los días, pero los domingos que tomamos desayuno juntos, que almorzamos, ¿cuánto del tiempo de la sobremesa, vamos a decir, nos dedicamos a conversar casualmente de estos temas tan importantes, como es el tema de la escuela? Y con lo que te decía momentos antes, Sigrid, en esa sobremesa, de enterarnos qué hiciste,
esta semana en el colegio? ¿Qué tema te gustó? Cosas tan sencillas y elementales. Que en realidad ayudan a que uno recoja información, pero además le hacen sentir al hijo escuchado, ¿no? Por supuesto, y le hacen sobre todo, aparte de escuchado, Sigrid, como bien lo dices, sobre todo de que lo que está haciendo tiene un valor. Eso nos pasa a cualquiera. Si trabajamos en un determinado contexto y nunca nadie se pregunta, ¿será que nuestro trabajo no es interesante? Pero si por el contrario, nos dicen dónde laboras, dónde trabajas, y incluso hay un entusiasmo por saber de aquello que hacemos, pues nos sentimos importantes y vemos que nuestro trabajo sí es interesante. Lo mismo pasa, si jamás tocamos a nuestros hijos el tema escolar, obviamente se puede transmitir un mensaje equivocado que aquello que hace no tiene importancia, ¿no? Entonces, eso es válido. Entonces, buscar esos espacios. Si vamos de paseo, por ejemplo, los padres tenemos previamente, es interesante, ¿no? Previamente que ver qué tareas, cuál es el programa, por eso decía al inicio, saber el programa de estudios, qué programa, qué cosa está estudiando para poder ese paseo, incluso a ese paseo darle una orientación académica. Por ejemplo, si lleva los cursos de ciencias naturales, de historia, y vamos al Parque de las Leyendas, pues vamos a aprovechar mucho de ese contenido para refrescar nosotros también nuestros conocimientos, reforzar en nuestro niño aquellos conocimientos e indagar juntos, investigar juntos acerca de los temas que está haciendo, que está trabajando en el colegio, ¿no? Entonces el niño ve un interés real de los padres, ve la importancia, ve el valor, y si eso se da en contextos de amor, de aprecio, mucho más definitivamente ese niño va a incorporar en sí el hábito y la responsabilidad y el compromiso y el entusiasmo por estudiar, ¿no? Bien, Doris Vila, psicóloga, está conversando con nosotros entonces sobre este caso, sobre este tema en realidad tan importante. Le voy a invitar también a que escuche las llamadas del público. A esta hora nuestros teléfonos están a su disposición, 251-9422 y el 467-4499. Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Señor, ¿qué tal? Bienvenido. Felicitaciones para la doctora que está en el programa. Bueno, mi consulta es, en primer lugar, soy padre de madre, tengo 25 años, me está a cumplir 10, y lo cual es que a veces yo me dedico, no, en un tiempo me doy poder, pero a veces cosas que yo no le doy la capacidad de poder enseñarlo. Bueno, cuando me voy al colegio y converso con la profesora me dice que tienes que estudiar en la casa, que tienes que dar tiempo, pero tu hijo, bueno, me dice que sabes que yo no tengo tiempo para yo darle más tiempo a mi hijito para dedicarle a enseñar sus tareas, ¿no? Bueno, lo que queda, en varias fechas yo me acerqué al colegio y miraba que el niño no avanzaba y que así la profesora lo borraba la pizarra y los niños no terminaban, mayoritariamente. Está hablando de este hilo del colegio modelo. Y obviamente me preocupa también por parte de la profesora que trata mal a los niños psicológicamente, ¿no? Muchísimas gracias por su pregunta. Bien, señor, gracias a usted por su llamada. Bueno, hay un tema pues ahí que también es corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué están haciendo los centros educativos y sus docentes? Claro. Y resaltar de este padre de familia que nos cuenta que es padre y madre, resaltar algo que es importante. La visita que él hace, vamos a decir, la preocupación de ese padre que se manifiesta en la visita, en la indagación que hace en el colegio constantemente acerca de cómo le va a su niño. Y el señor sí sabe de las cosas que ocurren, por ejemplo, de que la pizarra se borra antes de que los niños han terminado de copiar, ¿no? Lo cual es malo. Pero estas cosas los padres casualmente tienen que ir y conversar con la profesora. La profesora definitivamente es una profesional que sabe que no todos los niños tienen, digamos, el mismo nivel o la misma rapidez para escribir. Entonces ella tiene que esperar, y en tanto espera, con los otros niños con los cuales ya han finalizado, para no atrasarlos, puede ir haciendo preguntas de reforzamiento que definitivamente van a ser muy positivas en su clase, ¿no? Muy provechosas. Bien, tenemos más llamadas entonces a esta hora, 1:45. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, sí. Quisiera preguntarle a la psicóloga, yo soy un padre que tiene una niña desde los 9 años, que está con un tratamiento con sertralina. Pero, ¿qué pasa? Antes mi hijita era muy, ¿qué te digo? Que estudiaba y fácil,
aprendían, ¿no? Pero con esto la sertralina que se ha puesto un poco más lenta, y que alguna técnica o no sé, ¿no? Alguna recomendación que me podría dar la psicóloga, por favor. Sí, señor. Efectivamente, por efecto de la medicina, la niña se pone más lenta, pero eso no significa que no aprenda. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos, los padres, los profesores, es tener más paciencia y darle más tiempo, nada más, así de sencillo, ¿no? Así de Ahora, eso nos lleva a la pregunta al fondo, ¿no? Porque hablábamos de preguntarnos en un comienzo o dar el pequeño diagnóstico, ¿no? Bueno, estamos a estas alturas del año con nuestro hijo que quizás pueda repetir, ¿no? Por algo. Y las razones son, no le di mucho tiempo, no le escuché, no lo apoyé, en fin. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Estamos octubre, falta poco. Bueno, lo más importante es que la primera cosa es que tenemos que enmendar los errores, o sea, aquello que dejamos de hacer, tenemos que comenzar a hacer. Decía al comienzo el tema del hábito, el tema del compromiso, el tema de la responsabilidad, el tema de la cercanía. Todo eso tenemos que trabajarlo, hacernos los padres la evaluación y comenzar a trabajarlo. Acercarnos más al colegio, ver de qué manera podemos ayudar a nuestro hijo, pero sin presionar. O sea, aquello que dejamos de hacer 6, 7 meses, no podemos hacer en 2, 3 meses. Pero ¿qué sentido tiene que hagamos ahora el cambio? Tenemos que trabajar, la vida no termina hoy, ni la escolaridad. Tenemos que hacer el trabajo para este año y para el otro. Aún cuando el niño no pasara este año, vamos a instalar ya nuevas actitudes, vamos a hacer nuevos cambios, lo cual ya es positivo. Y por otro lado, que a nuestro hijo le vamos a dar el mensaje de que no vamos a evadir los problemas, los vamos a enfrentar por un lado, y por el otro lado de que tenemos hasta el final que seguir trabajando. El peor error que podríamos cometer es que, bueno, ahora ya no hay posibilidad y ya evadimos esto y queda, ya deja a un lado el problema. El problema tenemos que ver cuál es la raíz del problema, analizar con el niño. El niño es un ser que lo va a entender y hay que conversar, es algo que le incumbe a él. Vamos a conversar cuál es la raíz, asumir de ambas partes nuestra responsabilidad, comenzar el cambio, como digo, para lo que viene en tiempos, y de inmediato también transmitir al niño que aún cuando ya no podamos hacer, será consecuencias, asumiremos las consecuencias de nuestros actos, pero no significa que tiraremos la toalla, como se dice. Seguiremos hasta el último, haciéndole la lucha. Bien, tenemos entonces más llamadas, 1:48, ¿aló? Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, bienvenido. A ver, para opinar al respecto del tema muy importante que están hablando. ¿Sí? Mire usted, efectivamente la señorita que está con usted tiene mucha razón cuando dice la educación empieza en el hogar, luego viene la primaria, secundaria y universidad, segundo medio, tercer medio, el medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? La calle, los periódicos, la radio y la televisión. Si estos medios de comunicación no contribuyen con la educación que la dan en los colegios, la desvirtúan, entonces la cosa se contrapone. Ahora mire usted, hubo un congresista que presentó un proyecto de ley para impedir que en horas de protección al menor se propaguen películas de terror, películas de sangre, películas de cólera, de ofensiva, ¿no? Películas que dañan la... Este congresista lo presentó y los congresistas estaban de acuerdo en un principio para aprobarlo. Llegó el momento de aprobarlo y no quisieron aprobarlo en la hora de protección al menor. Este congresista que presentó este pedido fue el señor Belmont Casinelli y no lo apoyaron. Era en protección al menor, para la educación del menor, para evitar que se dé programas que dañen la mente de niños y adolescentes. No lo aprobó el Congreso, señorita. Eso es hace poco. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Bien, señor, gracias a usted. Bueno, hay un tema que por supuesto compete pues a los medios de comunicación informar. El gobierno puede tomar iniciativas para fomentar la educación, ¿no? Podemos apuntar pues a tener mejores estudiantes, en fin, pero eso es un problema que ya escapa de nuestras manos. Y responsabilizar a otros entes también es la solución más fácil, claro, ¿no?
es aquello que se llama la culpa la tiene la vaca, responsabilizar a terceros. Ser padres es difícil, Sigrid, bastante difícil, pero la satisfacción al final de una educación adecuada es inconmensurable. Es verdad, los padres tienen una ardua tarea en esto, tienen en contra, digamos, todo un entorno, como bien lo decía el señor, difícil. Y es más, ahí se olvidó también hablar de los juegos electrónicos, que son una... Mencionábamos hace unos instantes. Sí. Es difícil con un entorno así, pero sin embargo, no podemos evadir nuestra responsabilidad, Sigrid. ¿Qué sentido? Lo que te decía, ¿no? Si desde el comienzo, desde que el niño inicia su etapa escolar, somos padres preocupados, como digo, fundamentalmente el secreto está en que el niño, dos cosas creo a mi entender, el tema del hábito por un lado y el tema de la alegría por el estudio. Y la alegría se da en la medida que el niño tiene un entorno que se entusiasma con él, con cada aprendizaje que tiene. Con cada logro. Con cada logro, con cada aprendizaje, que comparte sus experiencias y ve que es significativo porque los niños van aprendiendo cosas nuevas que a veces los padres o bien no lo sabíamos o nos olvidamos. Que ellos nos hagan saber, nos actualicen y que sientan el entusiasmo de los padres, un abrazo, gracias hijo, por esta información que me das, de verdad me estás ayudando a ser una mejor persona. Eso no te imaginas, Sigrid, cómo contribuye a que el niño ame el tema del estudio. Pero es un constante, ¿no? Eso no es de un día, no es una emoción de un día, es un trabajo permanente. Y como decían algunos de nuestros oyentes, es un tema difícil porque los padres ahora trabajamos papá y mamá, difícil, pero siempre habrá un espacio. Al volver a casa, incluso al acostarse, en las mañanas, ni se hable de los feriados, los sábados, los domingos, incluso en el camino a la escuela, no de una manera con el libro allí abierto y a ver te toma la lección, de una manera amena, ir conversando, ¿no? Entonces todas esas cosas van instalando un espacio, van instalando en el cerebro, digamos, las condiciones apropiadas para que ese niño tenga entusiasmo. No quede obligado ni presionado. El entusiasmo es vital. Ahora, con respecto al tema, antes de también seguir con las llamadas, ¿no? El tema de las distracciones. Hoy en día los celulares son una distracción, la computadora, el internet, los videojuegos, en fin. Entonces, un poco con respecto al tema de los hábitos y para profundizar el tema, yo leía también un informe de los nuevos smartphones, ¿no? Los celulares inteligentes y cómo distraen a muchos porque están a nuestro costado y constantemente estamos en contacto con ellos. Para aquellos padres que decidan pues comprar no solamente la televisión, que eso ya quedó en el pasado, una computadora a su hijo o un celular a su hijo, restringir el uso también de estos aparatos, no de forma, digamos, perversa, sino de forma que se establezca un horario, ¿no? Perfecto. Creo que ese es uno de los temas que habría que aconsejar. Efectivamente, Siri, tienes toda la razón. No es que les vamos a impedir, vamos a estar en contra de la tecnología, y es una realidad, y además, usada adecuadamente, es una gran ayuda. ¿Quién va a negar? Es una herramienta del momento, de los tiempos actuales. Sin embargo, tenemos que hacer restricción de su uso y enseñarles efectivamente también a dar un uso adecuado al mismo, ¿no? Por ejemplo, la computadora. ¿Cuántas posibilidades nos permite averiguar en Internet? Era lo que te decía, en el acompañamiento que hacemos a nuestros hijos en su aprendizaje. O sea, vamos a descubrir junto a ellos un mundo nuevo y maravilloso, y cuánta información que nos va a enriquecer. Hablo de no siempre, porque es un acompañamiento entre los padres y el hijo, y ambos se enriquecen con eso. Y de los teléfonos tiene que quedar efectivamente establecido un horario de uso, ¿no? Porque ellos todavía no tienen las necesidades que nosotros tenemos, obviamente por cuestiones fundamentales de trabajo, ¿no? Bien, vamos a tener entonces algunas llamadas más antes de la pausa. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, exitosa Lima. Sí, señores, está usted al aire, lo escuchamos. Sí, mire, para opinar sobre el tema muy importante que ustedes están tocando. Bueno, creo que en la formación, estamos hablando de una formación de los niños, nuestros hijos.
Yo pienso que debe haber disciplina, rigor y exigencia, porque si no hay esas tres cosas fundamentales estamos en nada. Bueno, como dice, hoy en día, por decir más, los padres de familia le han tomado prioridad a cosas muy superfluas, como se dice, ¿no? Y no le han tomado importancia a los niños, a las criaturas, ¿no? Entonces, como le digo, acá tiene que haber tiene que ver el padre de familia para darle esa buena formación a nuestros hijos. Yo por decir le hablo con conocimiento de causa. Tengo dos hijos ingenieros en buena universidad acá nacional. Entonces, hoy en día, mire, no sé si usted habrá visto, por decir, ahora a los niños se les hace caprichitos, a los hijos. ¿Sabe qué? Quiero ir al PlayStation, quiero ir por si al cumpleaños de mi amiguito, al cumpleaños de mi vecinito, y no toman importancia en lo que verdaderamente debe ser la concentración de su estudio, la lectura, el prepararlo el día a día de parte de los padres. Y el padre tenemos que darle, y tiene que tener mucha capacidad para poder orientarlo, y para que ellos en el futuro sean hijos y buenos profesionales. Muchas gracias. Bien, señor. Antes de pasar a los comentarios, tomamos una llamada más. ¿Aló? Aló, señorita, por favor, mi participación. Sí, señor. Aquí va una respuesta categórica. ¿Aló? Sí, señora, está usted al aire. La escuchamos. Ya, mire, aquí hay una doble responsabilidad. La del profesional, que es el profesor, hombre o mujer, y la de los padres de familia. La responsabilidad del padre de familia cuando es culto es fácil, pero cuando el padre de familia no tiene la instrucción suficiente, no es toda la culpa. Un padre que no tiene las condiciones intelectuales o profesionales, pero es padre y tiene una gran responsabilidad, no depende de él únicamente la formación del niño. Que lo entiendan bien. Yo soy profesora. Aquí la profesora tiene una gran responsabilidad, pero el gobierno más todavía. No consiste en aumentar sueldos, ni en disminuir, sino en exigir preparación intelectual, moral y de toda clase que tiene que ser social y todo lo demás. Si el profesor está exigiendo que venga el niño preparado, ¿para qué? Para que el profesor solamente le dé los toques, no, señores. Tiene que ser formación en la escuela. Si el padre no puede darle porque él carece, ahí está el profesor. Ahora, la mayor responsabilidad es el director de centro educativo. Tiene que tener el personal preparado. Si no lo es, él pone a disposición de las UCES para que disponga un personal adecuado, que tiene que estar bien capacitado, bien preparado, titulado. Entonces, ¿cómo decirle al padre? Usted dedique su tiempo para que él, o sea, que fácil, me lo manda a la escuela y yo lo tengo que ya pulir, nomás no es así, señoritas. La obligación es de las dos partes, es todo. Bien, señora, gracias por su intervención. Bueno, hay dos llamadas que nos muestran, pues, distintas opiniones. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Sí. Me iba por la pauta. No, está bien. A ver, la primera llamada, cuando el señor, desde su experiencia, que es válida, ¿no? Nos habla de la disciplina férrea, que es como norma, como secreto para el éxito de que nuestros hijos no fracasen. Lo que tenemos que recordar es que los tiempos son diferentes, Sigrid. Si yo recuerdo, en mi niñez no había el tema de las computadoras, de los juegos electrónicos, y teníamos otro tipo de actividades. Es más, la presencia de nuestros padres era constante. Nosotros todos los días almorzábamos con los papás. Son tiempos diferentes, sí, tiempos que exigen otro tipo de actitud, ¿no? Yo más que la disciplina diría la responsabilidad. Fomentar la responsabilidad en los niños, pero ¿cómo se fomenta? Con el ejemplo. Si el padre es responsable en las tareas que le tocan, ¿no? Como padre de familia, como trabajador, en sus diversos roles, incluso como vecino, el niño va a ir aprendiendo de forma vivencial ese tema de responsabilidad. Y él va a seguir ese modelo y va a cumplir sus funciones, en este caso, de estudiante, ¿no? Yo cambiaría, como digo, el tema de la disciplina. La disciplina, tal vez,
pero como un tema consensuado, no como una imposición, sino como un tema que se entiende entre los dos, que se entiende entre los dos, va vinculado al tema de los hábitos. Mira, vas a estudiar todos los días 2 horas, vas a hacer la tarea 1 hora, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se dicen, y vas a tener tu juego a las 7 de la noche, etcétera, y vas a tener 1 hora, dicho sea de paso, que es válida también, exacta para acostarte, por ejemplo, a las 9 de la noche, vas a dormir tus 8 horas, en la mañana te vas a levantar y vas a tener un espacio de media hora para repasar, etcétera, etcétera, de acuerdo a la edad, obviamente, del niño y a las necesidades que requiera. Bien, se nos ha quedado cortísimo el tiempo, en realidad hasta aquí tenemos que llegar con la psicóloga Doris Vila, quien ha estado con nosotros conversando un poco sobre esa relación padres e hijos. Agradecerte. Sí, por supuesto. Gracias, Sigrid, te agradezco mucho esta oportunidad. ¿Usted es psicóloga de la Universidad Wiener? Soy la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Wiener. Bien, en buena hora en todo caso que también estén pues haciendo y llevando a cabo esta tarea de informar, como hemos tenido hoy día a los oyentes que hacer, pues no solamente en el caso de nuestros hijos, sino también a futuro el comportamiento, el diálogo que tiene que haber en frente a esta cultura pues de la violencia y una cultura además muy inmediata, muy agitada que vivimos hoy en día. Muchas gracias, Sigrid, por la invitación. Bien. Muy amable. Gracias a usted. Bien.